Bueno, muy buenos días a todos. Qué bueno tenerlos por acá. Estamos iniciando nuestro primer conversatorio sobre las 15 tareas del duelo. Hoy vamos a un poco charlar y tener interacción con los autores sobre dos aspectos fundamentalmente. El primero, explicar por qué aquello de las tareas y por qué las tareas se dividen en decisiones y cuál es la diferencia entre una tarea y una decisión y cuál es la importancia de esos dos factores dentro del proceso del duelo. Y después abordaremos la primera tarea que habla sobre expresar y sobre las decisiones, que son tres aspectos diferentes de la expresión durante el proceso del duelo. Entonces, nada, tenemos al doctor Hugo Castelblanco, a la doctora Beatriz López, que nos acompaña, y pues estamos aquí listos para comenzar. ¿Cómo estás, Pa? ¿Cómo te ha ido? Oh, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Cómo estás? Qué bueno que Bien. tenemos esta oportunidad de comunicar con nuestros amigos de Cuando el Duelo Pregunta, de las 15 tareas del duelo. Chévere, qué bueno. Hola, Ma, ¿cómo vas? Hola, hijito. Bien, ¿y tú? Te Bien, veo todo bien. y aquí feliz de poder verlos a los dos y seguramente Hugo Alejandro está entre los tres uniéndonos en este mensaje que queremos enviar a todas las personas que en este momento necesiten. Qué bueno, qué bueno. Bien, pues bienvenidos a todos. Les queremos recordar que igual si ustedes desean hacer alguna pregunta, la pueden hacer abajito de la imagen en el que estamos. Hay un espacio donde ustedes pueden formular sus preguntas y que trataremos pues de responder en la medida en que el tiempo y el espacio nos lo permitan. También recordarles que tenemos un grupo de apoyo virtual que se maneja por WhatsApp. Abajo están los datos. Quien quiera vincularse al grupo o quisiera que algún familiar o amigo se vincule al grupo, pues lo puede hacer. Simplemente me mandan a ese celular que aparece abajo, me dicen quiero vincularme al grupo y yo pues de inmediato los vinculo sin ningún inconveniente y obviamente sin ningún costo. En el grupo lo que hacemos es enviar videos cada 2 o 3 días sobre cada una de las tareas, pequeños tips de reflexión para ayudarlos a todos en su proceso de duelo. Y, digamos, es una parte del grupo, pero quizás la más interesante es que pues, todas las personas vinculadas también aportan con sus historias, aportan con sus reflexiones. Ahí quiero hacer una pequeña aclaración, es un grupo totalmente libre, que no tiene ningún credo, ninguna filiación ni política ni religiosa. Respetamos absolutamente cada una de las creencias y cada uno de los pensamientos, siempre y cuando estos se emitan de manera respetuosa y tengan como objetivo fundamental aportar al proceso de duelo de cada uno de los integrantes. Eso no es más, entonces, pues arranquemos. Hablábamos de las tareas del duelo. Yo quisiera comenzar, Pa, un poco preguntándote ¿por qué plantear tareas en el proceso del duelo? ¿Cuál es el objetivo de ponerse una tarea en un proceso tan difícil como estos? Sí, cuando uno desea algo, conseguir un objetivo, uno puede esperar a ver si de pronto ese objetivo se consigue con un poco de buena suerte, con un poco de buen destino, ¿no? A ver si la voluntad de Dios permite que ese objetivo se consiga. Y espera y pasa el tiempo y es posible que no lo consigas. Porque para conseguir algo y para lograr un cambio en la vida, hay que hacer algo diferente. Creo que es una de las frases más brillantes atribuidas a Albert Einstein esa. Locura es pretender conseguir algo diferente en la vida, empeñándose en hacer siempre lo mismo. Si yo no hago algo diferente, no va a producirse nada diferente en mi vida. Entonces yo encuentro a veces personas que dicen, yo llevo mucho tiempo en mi duelo y no progreso y sigo, ¿y qué estás haciendo? No, pues nada, esperar que el tiempo pase.
El tiempo es un aliado si uno trabaja en el tiempo, pero si uno simplemente deja pasar el tiempo hace que los sentimientos se fosilicen y en lugar de ser sentimientos se vuelven resentimientos. El tiempo, utilizarlo para trabajar. Entonces, el aporte que hemos hecho a la psicología del duelo es justamente dar esa parte proactiva del duelo. Durante todo el siglo pasado y particularmente a raíz de 1967-69, cuando Elizabeth Kubler-Ross enunció las etapas del duelo, las fases del duelo, toda la terapia del duelo está centrada en las fases del duelo: negociación, negación, tristeza, aceptación, ira, etcétera, culpa. Y todos los terapistas manejan esto explicando las etapas del duelo. Esto es bueno porque le ayuda a la persona que está haciendo un duelo a ver que lo que él está viviendo no es algo loco, no es algo anormal. Que si yo siento ira porque mi ser querido murió y no pude hacer nada o no hice lo que yo creía que tenía que hacer, eso no está mal. Es una experiencia normal dentro del duelo. Que si yo negocio con la vida, con el destino, con Dios, para que no pasen las cosas o se devuelva el tiempo, eso es parte del duelo también. Que si yo me niego a aceptar durante un tiempo que mi ser querido murió, eso es parte del duelo también. Que si yo tengo momentos inmensos de tristeza o de culpa, eso es parte del duelo. Entonces, las etapas del duelo aportaron eso durante el siglo pasado y la primera década del siglo XXI. ¿Qué pasa cuando tenemos un duelo? Pero había que dar un paso adelante. Y William Worden, psicólogo americano, dio el primer paso cuando dijo: hay que hacer cosas, hay que hacer tareas, hay que empeñarnos en hacer cosas para que el duelo progrese, para que el duelo se elabore. Y fue el primero que enunció algunas tareas del duelo, específicamente 3 tareas del duelo. Este trabajo de Worden, que es muy valioso, se quedó allí porque parece que fuera un trabajo para especialistas. Lo que ahora buscamos es aterrizar esto en cosas diarias, en cosas prácticas, en cosas que podamos hacer con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, con nosotros mismos. Y hemos ampliado estas tareas a 15 tareas. Ahora, no basta que enunciemos una tarea. Habrá que tomar las decisiones necesarias para que esa tarea se pueda realizar. Por eso hablamos de tareas del duelo. Me voy a poner esta tarea porque quiero salir adelante y voy a cumplir con esta tarea. Entonces tengo algo que hacer. Es una actitud proactiva muy superior a la simplemente reactiva de experimentar la emoción, las emociones en el duelo y decir: bueno, eso es normal, espero que pasen pronto. No, toma uno las riendas como aquel jinete del coche de Platón, de Aristóteles, perdón, que maneja las riendas del coche y dirige a los caballos y le dice a dónde van. Entonces es una actitud proactiva. Y mira que nuestra amiga Margarita Rosales nos escribe: importante el tiempo como aliado para avanzar trabajando. A mí me parece muy, muy, muy chévere esa aclaración, ¿no? Esa puntualización que hace ella. El tiempo, como tú bien también lo decías, es muy importante, es un aliado siempre y cuando haya la decisión de trabajar. Si no, pues es el peor enemigo, ¿no? Porque sencillamente no avanza el duelo y existe pues la momificación del duelo que hemos conocido casos de... Ella nos da un aporte también muy interesante que hay que precisar. El trabajo de Elizabeth Kubler, lo hace sobre las etapas del moribundo. Ella observó a miles de moribundos porque trabajó con ellos, era especialista en tanatología y observaba que los moribundos vivían esas etapas. Lo que sucede es que en la terapia del duelo se aplicaron esas etapas a los duelos, a las pérdidas, y se observó que también los duelistas pasaban por esas etapas. Estas etapas no tienen un orden en particular, se pueden no darse todas,
pueden darse en un sentido distinto, dependen de la persona, dependen de muchas cosas. Entonces, sin quitarle valor a eso, vamos a hablar de las etapas y entiendo que hoy vamos a específicamente de las tareas, perdón, y vamos a hablar específicamente de las decisiones y cómo se conforma la primera tarea. Sobre eso quería puntualizar, ¿no? Porque listo, una cosa son las tareas y otra cosa es lo que nosotros hemos llamado las decisiones. ¿Cuál es la diferencia entre una tarea y una decisión? Sí, yo puedo decir, por ejemplo, tengo que hacer la tarea de aritmética que me pusieron o la tarea de física, y yo tengo muy bien definida la tarea de física. Dice la tarea de física, hacer los 10 primeros problemas del libro de la página tal. Esa es la tarea. Pero tengo que tomar decisiones para hacer esa tarea. Si no, la tarea se queda sin hacer. Lo primero es escoger un espacio en donde me voy a sentar a hacer las tareas, coger papel y lápiz o el computador, las cosas que necesito, los libros de consulta, empezar a investigar, empezar a hacer resúmenes, a hacer cosas para poder elaborar la tarea. Luego empezar a trabajarla seguro en borrador y luego hacerla en limpio, pasarla, memorizarla porque me van a hacer examen sobre eso. Bueno, muchas cosas. La tarea no está hecha si yo no decido hacerla. Yo tengo que tomar decisiones. Entonces, a veces estas cosas se quedan en teoría. Sí, hay una tarea muy bonita, pero no he tenido tiempo de hacerla, de tomar ninguna decisión. Entonces, no pasa nada con mi vida. Tengo que tomar la decisión. ¿Qué decisiones hacen posible que la tarea se realice? Yeah. ¿Y por qué tantas? Porque, claro, planteabas que el primer autor que formula tareas, formula 3, 4, unas muy poquitas. ¿Por qué pensar en 15? Uno diría, pucha, 15 tareas para salir de esto. Esto va a ser interminable. Esto va a ser una tortura eterna. Así es. No son necesarias. Es decir, casi que esto es como los valores. Un valor incluye todos los demás, si nos fijamos un poquito, ¿no? Yo puedo decir el valor de la puntualidad. El valor de la puntualidad incluye el orden, incluye la organización, incluye la creatividad, incluye la decisión, incluye el respeto a los demás, incluye todos los valores. Igual, cada tarea de estas incluye todas las demás. Ponemos 15 porque depende el momento en que estamos en nuestro duelo, depende de la personalidad de cada cual, depende de lo que cada cual necesita. Es como una caja de herramientas. Ahí están las herramientas, las 15. Para algunos una tarea, la primera o la segunda o la séptima, fue clave en la elaboración de su duelo, pero no es que tenga que hacer las 15 tareas. Basta con que elijas y las hagas. Ahora, hemos buscado colocarlas en el orden en que generalmente aparece la evolución del duelo, porque hay tareas que son un poco más exigentes que no podría un duelista intentar realizar en los primeros días de su duelo. Entonces, en los primeros días de su duelo, él tiene que manejar una serie de emociones que están demasiado alteradas. Entonces, las tareas están dirigidas a eso, a que empieces a lograr un poco de calma, un poco de control sobre tus emociones, un poco de comunicación, un poco de apoyo para esas emociones. Y luego ya puedes empezar a trabajar otras tareas. Pero no es que haya que hacer las 15 y haya que hacerlas en ese orden. No, enriquecer la oportunidad de trabajar con ellas. Son 15 oportunidades de hacer cosas maravillosas para que nuestro duelo se haga una realidad, para que nuestro duelo se elabore. Chévere, esa es una importante aclaración. Sobre todo me gusta la imagen de la caja de herramientas, ¿no? No estamos hablando de la fórmula del éxito o de la fórmula de si haces las 15 todo es mágico. Estamos hablando de una caja de herramientas en donde el duelista toma el martillo cuando es necesario, toma el destornillador cuando es necesario y lo utiliza en beneficio de reconstruir su proyecto de vida, ¿no? Y obviamente el duelo exige decisiones, exige un trabajo, porque el acontecimiento que nos llevó a estar en duelo es muy importante y rompió definitivamente nuestra vida. Así que, pues, mágicamente eso no sale adelante, ¿no? Exige de un comportamiento muy maduro que nos obliga a tomar decisiones
fuertes, importantes de reconstrucción de vida, ¿no? Es un trabajo lo que proponemos, no es una fórmula mágica. El duelo es una oportunidad de crecer o de crecer. Si yo no trabajo mi duelo y yo me lleno de amargura y de frustración y de impotencia y todos los días digo, la vida se me acabó, ya no tiene sentido mi vida, yo me quiero morir, no quiero trabajar, no quiero hacer nada, pues así será porque tú te estás poniendo esa tarea, la tarea de morirte, ¿no? Afortunadamente la naturaleza es muy sabia y a los pocos momentos de haber dicho eso sientes hambre y vas y comes y no te das cuenta que estás en contra de tu decisión de morirte. Dice, no me vuelvo a arreglar, dice la señora, no me vuelvo a afeitar, y luego te miras al espejo y te ves tan horroroso que dices, aquí tengo que limpiarme, tengo que arreglarme. La naturaleza te pide, te exige que hagas cambios y te dice, oye, esto es para mejorar, si tú lo decides. Si no lo decides, pues te va a enterrar, te va a aplastar, pero decide sacar la cabeza, decide aprender de esto, decide ser mejor que antes. Entonces, ¿y por qué lo voy a hacer? Porque lo estás haciendo en honor al ser querido, ese maravilloso que amas y que sigues amando y que has amado siempre y que ahora no está de la manera acostumbrada a tu lado, pero que vino a tu vida a hacerte un aporte fundamental. Él vino para que tú aprendieras algo, aprendieras a amar, aprendieras a servir, aprendieras a escuchar, aprendieras a estar con otra persona colaborando, trabajando juntos en la vida, y ahora no está, en honor a ese ser querido, como un brindis por ese ser querido. Entonces yo decido que el hecho de que esté ausente de mi vida en este momento es una oportunidad para que yo haga acopio de todo lo que aprendí de él y sea mejor persona. Estoy haciendo un homenaje a ese ser querido. Entonces decido utilizar ese dolor para poderlo vencer y ser mejor persona. Bien, antes de entrar a la primera tarea, quisiera cerrar el tema de tareas y decisiones, un poco contextualizando que también es la dinámica que manejamos en el libro, ¿no? Hay un análisis, no sé si la palabra exacta es teórico, pero hay un análisis un poco más académico sobre la tarea y después buscamos aterrizar eso en nuestra propia experiencia y en lo que vivimos. Entonces aquí quisiera que cada uno compartiera, para quienes no conocen y quienes no saben nuestra historia, pues bueno, mi hermano pierde la vida en manos de unos asaltantes, una noche saliendo de clases de la universidad, lo abordan algunos asaltantes, él iba junto a su cuñado, y bueno, su cuñado muere inmediatamente y mi hermano permanece 13 días en coma en el hospital y finalmente pues muere. Entonces eso nos tiene aquí reunidos y compartiendo con ustedes esa experiencia. Yo quisiera entonces que compartamos a cada uno, a los que están presentes, cuál fue la decisión más importante, si uno pudiera determinar una que fue más importante, sé que es muy difícil, pero alguna que recordemos de manera clave, que nos permitió hacer el clic. Yo lo que siento, de acuerdo a mi experiencia, es que el duelo al principio es como patinando, y uno siente que no avanza, pero hay un momento, hay una decisión, hay algún acontecimiento importante en donde de pronto la vida hace clic y te impulsa y te permite avanzar. La pregunta es, ¿cuál fue ese momento importante en donde ustedes decidieron algo y eso hizo clic y les permitió salir? Entonces, Chatita, si comenzamos contigo, sería chévere. Bueno, gracias. Bueno, la decisión más acertada que pude tomar fue desde un inicio salir de mi dolor, salir de ese hoyo profundo en que a cada momento me veía sumergida. Era una cosa horrible, una sensación de vacío, una cosa horrible, y yo no podía seguir mi vida con esa cosa oscura, con ese sentimiento tan arraigado, cuando mi Hugo Alejandro era vida, era felicidad, era risa. Entonces yo tenía que pedirle su guía y salir adelante. Entonces, una vez desesperada le dije a mi esposo, le dije,
¿cómo hago para salir de este dolor tan grande que tengo? Y me dice, debes aprender a amar y a servir. Dios mío, eso me marcó para toda la vida y dije, tengo que iniciar ya este proceso de aprender a amar y a servir para no sentir este dolor. Así fue que empecé mi duelo y afortunadamente lo hice aceleradamente y todo lo fui cubriendo para poder dar luz a Hugo Alejandro y que él fuera mi guía desde ese instante. Chévere. ¿Tú, Pa, recuerdas algún momento clave en el proceso? Sí. Para mí la tarea más importante inicialmente fue sanar. Porque cuando un ser querido muere por asesinato, hay mucha culpa. Casi siempre que alguien muere inesperadamente aparece la culpa. Y si no aparece, uno se la inventa. La culpa fue mía porque dije un padre porque le compré la bicicleta o los patines a la moto y no debía haberlo hecho nunca. O la culpa fue mía porque debía haber ido por él a la universidad a recogerlo como pensaba yo y no fui ese día. Y entonces por eso los asaltantes. O la culpa puede ser en el caso de una enfermedad del médico o mía porque no lo llevé a tiempo al médico, o de la droga que se tomó, o de la equivocación que se tomó, o la culpa es de la vida, de la naturaleza, del arquitecto que hizo mal el baño, como me decía un amigo, y entonces la hija se resbaló en la tina y se golpeó y murió. Y puso mal esa tina porque estaba desnivelada la culpa. Y entonces buscamos culpables. Muchas veces, si no hayamos culpables, el destino, la naturaleza, nuestras creencias, Dios, alguno tiene que ser culpable, ¿no? Pero cuando alguien muere por asesinato, la culpa es evidente. Hay unos asaltantes y hay unas personas que se atravesaron allí es clarito, ¿no? Lo dice la ley. Entonces, al comienzo uno se inunda de una impotencia tremenda y de una necesidad de reivindicación tremenda y se centra en eso, en que tiene que haber justicia, en que se tiene que hacer justicia, en que yo tengo que hacer la demanda, en que la justicia tiene que obrar. Y eso es correcto, y eso es bien, y eso es nuestro derecho. Pero no nos podemos quedar allí obsesivamente. Entonces yo rápidamente dije, esto no va a llevar a nada, porque en el supuesto caso de que logremos la justicia, pues no voy a recuperar a mi hijo, no voy a recuperar este vacío horrible que tengo en el corazón. Entonces lo primero que tengo que hacer es sanar. Tengo que sanar. Sanar este rencor, este odio, ¿no? Independientemente de que tengo que atender el hecho de que haya alguien, de que estas personas tienen que pagar su delito, tienen que hacer una demanda, eso no tiene nada que ver. Pero odiarlos, sentir rencor por eso no lleva absolutamente a nada, porque me enceguece, me enloquece y me daña la vida de ahí en adelante. Entonces sanar, sentir que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y rápidamente lo vinculé con otra tarea muy importante. ¿Qué cosas tengo que aprender para poder sanar? Porque no es fácil sanar. ¿Qué tengo que adquirir nuevo en mi vida? Tengo que aprender nuevas cosas. Y ese fue mi gran interés. Y fue tan apasionante este deseo de aprender que me aparté de mi línea tradicional como ingeniero y decidí estudiar psicología y especializarme en el tema precisamente de aprender cosas para poder sanar. Yo creo que en esas dos cosas tenía una tremenda responsabilidad con mi familia y conmigo mismo. Y tenía que aportarles a mi familia. Mi familia no podía enterrarse en el dolor. Y yo tenía que hacer algo. Y primero tenía que salir yo. Me acordaba de cuando uno sube a un avión que dice, en caso de despresurización, unas máscaras caerán de la parte de arriba. Por favor, si viaja con niños, colóquese primero usted la máscara y después auxilie al niño. Entonces dije, primero tengo que sanar yo y encontrar un camino si quiero ser un orientador de mi familia, porque si yo no sé para dónde voy, pues menos les puedo aportar algo. Y allí nació todo, sanar y aprender. Ya, interesante. Yo recuerdo mucho un momento, bueno, hubo muchos, ¿no? Pero yo tenía en esa época 15 años, claro, y pues a pesar de la tristeza y el dolor
que había en medio y mucha negrura que había en la casa en esa época, pues como todo joven de 15 años me ganaban las ganas de salir y volver a divertirme y volver a gozar. Pero había una lucha muy complicada entre si era correcto y eso lo recuerdo ya con el tiempo y con la madurez, si era correcto volver a reír. Esa era la pregunta. ¿O cuánto tenía que esperar para que yo pudiera volver a reír? Porque había momentos en donde, como todo joven, a pesar del proceso de duelo, pues estaba con mis amigos y me divertía. Y comenzaba a tener un sentimiento de culpa bien tenaz porque era, no, o sea, no puede ser, mi hermano acaba de morir, la casa está triste, mis padres están tristes, yo no puedo reír por ahora. Y recuerdo mucho estando de paseo, porque me acuerdo que algunos amigos nos invitaron a San Andrés, y allá estando ahí, tú te levantaste para una noche y contaste de un sueño en donde te habías encontrado con mi hermano, y mi hermano mandaba como un mensaje a cada uno, y el mensaje que me mandaba a mí era fresco, está bien, va bien, por ahí es el asunto, no te preocupes, ríete, esa es la idea. Yo no me fui con la orden de que fueras una persona triste el resto de tu vida, todo lo contrario, ¿no? Además que mi hermano era una persona muy, muy alegre y muy vital, ¿no? Entonces casi que la orden era, tranquilo, si te vas a reír, no te preocupes, ríete. Y ese momento para mí fue muy importante porque fue el clic de, hombre, el duelo puede ser otra cosa, ¿no? El duelo puede llegar a formularme otras cosas. Entonces ya mi preocupación no era si reía o no, sino cómo iba a ser mi vida, cuáles eran las decisiones que yo iba a tomar para mí. Es decir, me sacó de ese pantano del emocional y me abrió espacio para que pudiera formular otras cosas mucho más de fondo sobre la vida y sobre las decisiones que como un adolescente debía tomar próximamente, como qué carrera estudiar, a qué me iba a dedicar, cómo quería que fuera mi vida. Entonces, para mí ese momento fue muy, muy, muy importante. Bien, nada, recordarles a cada uno que si quieren formular preguntas lo pueden hacer. Ahí tenemos algunos comentarios, nos saludan desde México, de algunas otras partes, así que pues nada, pueden formularlas y aquí estaremos tratando de hacer comentarios sobre las preguntas. Siempre insistimos, no tenemos respuestas, lo que hacemos son reflexiones a partir de nuestra experiencia y esperamos que a cada uno también les sea útil. Bien, la primera tarea que nosotros formulamos en el libro es la de expresar. Quisiera un poco que aclaráramos eso de expresar. Quiero plantearla completa. Decimos, ok, el primer trabajo que tenemos que hacer es expresar y damos 3 decisiones fundamentales. La primera es, permítase llorar, eso es importante. La segunda decisión es, llega a un punto en donde el mecanismo de llorar se gasta, no es suficiente, entonces busca un mecanismo adicional, diferente al llanto para expresar tus emociones. Y la tercera decisión es, busca a alguien con quien llorar. Está chévere llorar solo, pero también está muy chévere poder llorar acompañado. Esas son las 3 decisiones que planteamos en la tarea número 1. Quisiera para un poco que le explicáramos a la gente en qué consiste la tarea expresar y las 3 decisiones que hemos planteado. Sí, expresar las emociones. Yo siempre hago un símil cuando vivimos un duelo, una emoción grande. Se va llenando el espíritu, la mente, la vida emocional de una tremenda energía que no podemos manejar y que tiene que brotar. Como cuando empezamos a calentar una olla a presión y empieza a surgir la energía, el movimiento de las moléculas adentro se acelera y golpea contra las paredes de la olla. Si a mí me molesta que salte la válvula de la olla porque no quiero oír ese ruido, porque me molesta y le pongo un ladrillo encima, es muy posible que la olla estalle. Entonces a muchas personas les molesta expresar sus emociones y les molesta que otros expresen las emociones.
cualquier emoción, particularmente, pero en particular la del llanto. El llanto está diseñado para molestarnos. De hecho, desde que la madre tiene a su niño, la naturaleza ha diseñado el sonido del llanto y la frecuencia del llanto para que la madre, por desnaturalizada que sea, lo oiga llorar, y tiene que atenderlo. Tiene que atenderlo porque el llanto molesta. A ver qué te pasa, a ver por qué. Y entonces lo saca de la cuna y empieza a darle el tetero y empieza a chocholearlo porque no se aguanta ese llanto. Entonces eso nos pasa con el duelo. Las personas quieren llorar, pero su entorno no se lo permite. Los hijos con la mejor intención se acercan y le dicen, mamita, mira, cuida esas lágrimas porque te está haciendo daño. O dicen algo todavía más terrible, vas a hacerle daño al ser querido porque él no puede tener paz porque te ve a ti triste, ¿no? Que son cosas, invenciones absolutamente absurdas. En días pasados hablaba con una señora sobre su duelo por la muerte de su esposo y de su hijo, ambos por COVID, y me decía que se iba solita a una parte de la casa a llorar en silencio porque su hija no soportaba que llorara. Entonces le pedí que quería hablar con su hija. Dice, bueno, quiero hablar con tu hija para explicarle lo importante. Cuando le expliqué, noté que reaccionaba de una manera casi violenta, ¿no? Me decía, no, es que llorar es falta de fe. Mi fe me dice que tengo que tener solamente la confianza puesta en mi Dios. Y eso es falta de fe. Dios nos ha hecho una prueba y Él nos da siempre la fortaleza necesaria para salir de cualquier prueba. Entonces no necesitamos mostrar debilidad. Le dije, mira, yo no quiero discutir contigo ni cuestiones teológicas de tu fe, respeto mucho tu fe, pero sí me permito decirte que tal vez has tomado muy a la letra o tal vez, pienso, puede ser equivocadamente algo que te dijeron sobre esto, ¿no? Pero yo me resisto a creer que haya un Dios de amor que cuando su hijo tenga tristeza, no le permite expresar ese sentimiento. Si lo hacemos los papás de aquí de la tierra, vemos a nuestro hijo que está llorando, inmediatamente lo abrazamos, ven acá, ¿qué te pasó? ¿Por qué ese padre amoroso que tienes como tu Dios no lo va a hacer? Yo creo que no es justo, no es así. Date la oportunidad de pensar que tal vez te has equivocado en ese juzgamiento de tu Dios. Y haz el experimento, permítele a tu mamita la expresión y verás que poco a poco irá sanando a través de expresar su dolor. Igual pasa con la ira. El duelo da ira, es una de las etapas del duelo, rabia contra la vida, contra la naturaleza, contra lo que sea. Y hay que expresarla. Estoy molesto, o la impotencia. No pude hacer nada, no pude decirle lo último que quería decirle, ¿no? Y lo siento. O la negación. Hay personas que sienten vergüenza porque dicen, todavía me resisto a creer que mi ser querido murió. Es que no lo puedo aceptar. Dice, pero es así. Exprésalo, no lo creo. Y cuando lo expresas te das cuenta que es absurdo, pues estás expresando algo que es completamente absurdo, que no haya muerto. Así es. Al verbalizar esas emociones, al expresarlas, las puedes manejar, las tienes aquí enfrente, están a tu mano para que las moldees, las elabores, las digas. Por eso es tan importante expresar las emociones. Por lo menos de una forma tan básica. Hay otras formas también mucho más elaboradas, si se quiere, para expresar las emociones. Pero expresar, esa es nuestra primera tarea, expresar las emociones, permitir que las emociones afloren y decirlo. Y cuando alguien te diga, no sufras, no llores, déjame, mira, más bien acompáñame aquí, lloremos juntos. Y en un abrazo, que te acompañen tus hijos, tu esposo, el amigo, el vecino, acompáñame a llorar. Permítele a esas personas que te acompañen. Esto no me va a hacer mal, simplemente quiero tu compañía para poderlo hacer con un amigo. Entonces, permíteme hacerlo en compañía. Chévere. Chata, ¿qué tan importante fue para ti llorar? Yo recuerdo que lloraste mucho, obviamente, como todos en la casa, pero
pero ¿qué tan importante fue llorar? Importantísimo. Yo lloré todo lo que pude, conté mi historia muchas veces, tanto que entre paciente y paciente contaba la misma historia, cómo fue que lo atracaron, cómo fue que lo cogieron, cómo se lo llevaron. Eh, mis auxiliares decían, la doctora se enloqueció porque nos cuenta lo mismo siempre, y lloraba, entre paciente y paciente lloraba. Pero eso, y a mis amigos, los amigos son personas claves para este duelo, los amigos del alma, que lloran con uno. Eso es sanador, por Dios santísimo. Yo definitivamente le doy gracias a Dios que me regaló las lágrimas, porque gracias a eso se puede lavar el alma. Entonces, cuantas lágrimas saquemos, es sanador, es reconfortante. Entonces, yo sí, feliz llorando y hasta cuando ya el llanto va mermando y uno trabaja, llora y sigue la vida, pero va mejorando la situación de esa tristeza y yo sí doy gracias a Dios por esas lágrimas. Y además mi muchacho se merecía todas esas lágrimas, es tanto el amor que le tengo que cuantas lágrimas derrame por él son bendiciones que me llegan porque es un premio a su vida. Entonces, así como lo amé, así lo lloré. Y afortunadamente ahora puedo, cuando lo recuerdo, se me aguan los ojos, pero son momentos de nostalgia y creo que eso me acerca mucho a él. Hubo algún momento en donde, dime, pa. Hay una cosa muy importante sobre el llanto, ¿no? Hay dos formas de llorar. La una es un llanto desesperanzado, enloquecido, desesperado, que va creciendo, va creciendo, va creciendo cada vez más, ¿no? Hasta terminar en un grito. Es un llanto en donde le estoy diciendo a la vida que estoy destruido, por favor, escúcheme. Es un llanto que quisiera tener al que se lo niegan. Pero cuando a la persona le permiten el llanto, empieza a experimentar un llanto muy distinto. Es el llanto del desahogo. Es el levantar la válvula de la olla a presión. Entonces estás al lado de un amigo y el amigo te dice, bueno, ya te diste una llorada bien buena, te pasa un pañuelo, límpiate esas lágrimas y vamos para adelante. Y cada vez que necesites mi compañía, me llamas, aquí estoy para que lloremos un rato, pero vamos para adelante. Es un llanto proactivo, es un llanto completamente diferente del otro, que es desesperanzado. Este es un llanto sanador. Y este es el que tenemos que buscar, ¿no? Las personas que les impiden no pueden vivir ese llanto. Las personas que se les permite llegan a entender ese llanto. El llanto que tiene como fundamento la esperanza de que este dolor terminará algún día. El otro tiene la desesperanza. Qué cosa tan horrible que ni siquiera la puedo expresar. Ni siquiera tengo derecho a decirla. Entonces continúas allí como en un limbo y te sumerges en un dolor que no tiene salida, en una esperanza desesperada. Ok, Chata, en el libro decimos, ok, hay que llorar, ya mi papá ha dado como esos matices del llanto, que es bien importante, ¿no? Hay llanto desesperado que debe evolucionar de alguna manera, pero tenemos la segunda decisión es buscar un mecanismo diferente al llanto, es decir, hay otras opciones de expresar la tristeza, la melancolía que se siente. En tu caso, ¿qué otros mecanismos encontraste? Bueno, yo empecé a buscarlo en la naturaleza. Los árboles me enseñaron que no son iguales todos, que todos son diferentes y antes no los veía, todos los veía iguales. Entonces, para mí, volcarme a la naturaleza fue importante. Yo lo buscaba en las estrellas, yo lo buscaba en los pájaros, en las mariposas. Eso todo me daba mucho confort. Y decidí tomar pinceles que nunca lo había hecho, no sé cómo, yo creo que eso fue una iluminación divina porque en la vida había, bueno, muy pequeñita había hecho a mano unas carpeticas pintaditas allí, pero cuadros como tal, nunca me imaginé que yo, y eso es una bendición, se lo
agradezco a mi muchacho que me abrió la pintura, me abrió al arte y de esa forma puedo unirme a él. Y la satisfacción más grande es que pude pintar su rostro, pude plasmar su rostro en un óleo y por Dios santísimo recorrí cada pedacito de su ser cuando lo estaba pintando. Entonces, eso fue una unión con él y era como, ponerme a pintar era como entrar en una placidez infinita y se me olvidaba todo y eso es una maravilla, poder tener uno algo que lo llene y que pueda transmitir la tristeza en ese cuadro y que va uno a ver que va a ser una obra maravillosa de arte, con el dolor convertido en una obra. Eso es una bendición. Sí, yo creo que eso es muy importante y es una manera de ir avanzando en el proceso, ¿no? Ok, el llanto está bien, el llanto es necesario, hay que llorar, hay que darnos ese espacio, pero cuando viene ese llanto reparador, lo que hay que ir es buscando la opción de expresar de otras maneras diferentes al llanto. Un poco comenzar a entender que la tristeza no solo sale a partir de las lágrimas, que es importante que salga a partir de las lágrimas, eso es importante, es válido, es sano, es deseable muchas veces, pero también debe llegar a un punto en donde uno pueda poder expresar esa tristeza de otras maneras. Eso te va a permitir comenzar a trascender ese sentimiento de dolor, ¿no? En mi caso, por ejemplo, fue el contrario. Mi dificultad siempre ha sido llorar. Yo soy un hombre de muy pocas lágrimas y casi que recuerdo las veces que lloré puntualmente durante todo el proceso del el día que lo vi, que lo vi por primera vez en cuidado intensivo y después, durante todos esos 13 días, ya el día que lo enterramos. Esos fueron casi los días y recuerdo esos momentos como momentos muy importantes dentro de mi proceso, que casi que la figura que tengo en la cabeza es un baldado de agua que limpia, las lágrimas como que limpian el dolor, como que vuelven a estabilizar. La imagen de la olla a presión es muy buena, ¿no? Porque vuelve a estabilizar emocionalmente. Pero hay un punto en donde uno tiene que buscar otras opciones. En mi caso, esa otra opción claramente era la música y la guitarra, y ahí salió el tema. Desde Toluca, México, nos comparte Monse una experiencia que aporta sobre la importancia, sobre todo de llorar, pero también en la gente que está alrededor, de entender que ese llanto es necesario, ¿no? Monse nos dice: sentir el rechazo de todos o sentir que todo lo que digo y hago les molesta, me duele aún más, porque mi papá me dejó sola, mi respaldo era él. Un poco nos narra también lo difícil que es que la gente no entienda que llora, que ese llanto es absolutamente natural dentro de este proceso, ¿no? Y ahí hay que ser muy asertivo. Si a alguien le molesta, hay que decirlo: perdóname si te molesta, pero es mi derecho y lo quiero hacer. Y si tú tienes algún respeto por mí, por favor, permítelo o acompáñame. Lo necesito, eso es bueno para mí. Entonces, respétame. Y hay que ser asertivo. Porque a veces por falso respeto a la familia, por no molestarlo, nos tragamos esas cosas y nos estamos haciendo daño. Máxime cuando se ha ido una persona, como dice Montserrat, que era todo el respaldo para ella. Entonces se siente en ese momento con necesidad de respaldo. Y le dice: necesito respaldo de ustedes. Necesito que ustedes me apoyen. Necesito que ustedes me respeten. Este es mi derecho y lo voy a ejercer y ser muy, 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 muy asertivo en defender ese derecho. Así es. Dime. Para mí también fue muy valioso el arte. Recuerdo que lo primero que hice fue componer una canción para los muchachos, para Alejandro y para el compañero que murieron en ese mismo asalto. Y hice una canción que en la primera misa que se hizo comunitaria la cantamos. Entonces es muy lindo porque cada palabra le sale a uno casi que con sangre, ¿no? Y no solo con llanto, sino con sangre. Entonces,
y luego la cantamos. Igual también tuvimos la oportunidad los tres de cantar la misa del compañero de Hugo Alejandro, que murió primero, hasta el punto de que recuerdo que el sacerdote se acercó y nos dijo, bueno, si ustedes son los familiares, por favor, les agradezco, pero no vengan aquí a hacer una escena. Le dije, no señor, no vamos a hacer una escena, vamos a cantar a nuestros seres queridos, ¿no? Y lo hicimos con mucha dignidad, no hicimos ninguna escena. Y recuerdo que mientras estábamos en esa misa, nuestro hijo estaba en cuidados intensivos, debatiéndose entre la vida y la muerte. Ya su compañero había muerto, murió el mismo día del atraco. Y lo hicimos con todo el dolor del alma, pero también con toda la pasión. Entonces, eso. Luego empecé también a escribir y a pintar cosas, que recuerdo que nunca volví a hacer cosas tan interesantes como las que hacía. Cogía un lápiz y al estilo casi Rembrandt empezaba a tachar, y de entre esos garabatos me salían el mendigo que estaba sentado en la esquina y cosas que nunca había pensado que había hecho, las hacía con toda la pasión, ¿no? El arte es muy importante. Si tenemos oportunidad de hacer algún arte, en alguna reunión de duelo, de estas de terapia de duelo que teníamos de grupo, que tenemos de grupo, estuvo una señora con nosotros que había perdido recientemente a su hijo y nos dio un testimonio bellísimo. Ella se había alejado del arte y era actriz y quedó completamente destruida cuando su hijo murió. Y nos dice que alguna vez estaba escuchando a lo lejos la música y oyó una canción muy vieja de los años 60 que habla de Pinocho, que Pinocho llegó roto al hospital y llegó malherido Pinocho, su cuerpo en varias partes astillado, una lesión interna y delicada, y el médico de guardia no advirtió. Y todos decían, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Pues trataron de repararlo, pero el médico finalmente dijo, no hay nada que hacer porque todo esto será en vano, le falta el corazón. Y entonces, dice la señora, ahí descubrí que tenía que ponerle el corazón a mi vida, que no podía ahogar el corazón. Y entonces el médico dice que vino una hada protectora, dice la canción, le puso un corazón de fantasía y Pinocho sonriendo despertó. Entonces, dice ella, volví a vincularme a la fantasía de mi teatro, a empezar a soñar en mi teatro cada vez que estudiaba, y la fantasía me salvó. Y vengo a compartirles. Si tienen oportunidades ustedes de acercarse a la fantasía a través de la música, a través de la pintura, a través de la culinaria, a través de la locura, a través de lo que acérquese la fantasía, no la olviden. La fantasía es hermana de la esperanza, permite albergar la esperanza. Entonces, hay muchas formas. El deporte. No confundir esto con algunas evasiones que se hacen, que no tienen nada que ver con la elaboración del duelo. Por ejemplo, dedicarse apasionadamente al trabajo, volverse workaholic, adicto al trabajo, y empezar a trabajar día y noche para evadir el duelo y evadir estar frente a frente con el dolor, ¿no? Y entonces empieza una pasión por hacer actividades y actividades desordenadas y hacer cosas y cosas y cosas. No, no se trata de eso. Ahí no estás haciendo nada. Es dentro de tu duelo, es dentro de tu dolor poder orientarlo hacia una pintura, un cuadro, un escrito, una canción, un paisaje, un pájaro que vuela, un deporte, algo que te permita expresar esa emoción. Muy bien, Norma desde La Paz nos comparte que la mayoría de las muertes de su familia han sido tan repentinas como asaltos, secuestros, accidentes automovilísticos, infartos, y que este hecho ha sido muy, muy difícil para ella. Muchas gracias, Norma, por compartirnos tu experiencia personal. Para nosotros es muy valioso. Bien, hemos hablado de la tarea número 1 que planteamos, que es expresar, y hemos planteado 3 decisiones frente a ese expresar. La primera es darnos la oportunidad y el derecho de llorar. La segunda es buscar una alternativa adicional al llanto para expresar nuestras emociones. Y la tercera, que es con la que quiero un poco cerrar ya esta charla de hoy, ya vamos a cumplir el tiempo, es
encontrar a otros. De hecho, la chata nos contaba que para ella los amigos fueron muy importantes, ¿no? La oportunidad de poder expresar ese dolor en compañía. Sin duda alguna, para mí fundamentalmente fue muy, muy, muy importante, ¿no? Los amigos fueron la columna vertebral de todo el proceso desde ahí, de ahí en adelante y hasta este momento siguen siendo exactamente igual. Chata, para ti, ¿cómo conseguir esa persona con quien poder llorar? Porque no es fácil, ¿no? Uno no puede coger a cualquiera y venga que voy a llorar y lloremos juntos, ¿no? ¿Quién es esa persona? ¿Cómo generar ese espacio para llorar en compañía? No, para mí son los amigos del alma, que son contados en una mano. Son los que sienten lo que uno está sintiendo, porque o conocieron a Hugo Alejandro o, y además nos aman inmensamente y están con uno en las buenas y en las malas. Entonces, para mí los amigos del alma son seres, son los ángeles que Dios me puso para que me ayudaran a salir adelante, porque todas esas lágrimas juntas son como compartidas. Entonces, y además también en los grupos de apoyo. Los grupos de apoyo, cuando uno está escuchando el dolor del otro, como que se equilibra el dolor y entonces el dolor de uno pasa a un segundo plano. Entonces, es clave, los grupos de apoyo son importantísimos porque nos entienden, porque podemos llorar, porque nadie nos juzga, porque saben lo que uno está sintiendo. Entonces, para mí, los amigos del alma y tener un grupo donde uno poder contar lo que está sintiendo. Chévere. Para ti, ¿cómo hiciste, qué espacio encontraste para expresar en compañía? Bueno, tuvimos la maravilloso regalo de que los amigos vinieron a nosotros. Siempre pasa eso, de alguna manera. Y haciendo referencia a la pregunta de Norma de hace unos minutos, cuando las muertes son repentinas, es más fácil que aparezcan esos amigos del alma, porque son igualmente sorprendidos de lo repentina de la muerte. Entonces aparecen todos. ¿Qué pasó? ¿Pero cómo así? ¿No? Cuando las muertes son el producto de una enfermedad larga, como que toda la familia y todos los amigos dicen, bueno, ya, como que esperaban eso, ¿no es cierto? Y no se manifiestan. Pero cuando es repentina, ahí están. Y hay que aprovecharlos, hay que permitirles, que tiene mucho que ver con la segunda tarea, de la cual hablaremos más en detalle más adelante, que es dejarse amar. Ahí están. Pero a veces cometemos el error de decir, déjenme en paz, no quiero hablar con nadie. No, déjalos que lleguen ahí, que te pregunten cosas, que te digan tonterías. A veces te dirán cosas absurdas, pero las dicen con amor. Déjate amar, por favor, y ámalos. Entonces y hay que buscarlos. Hay que llamar de pronto a un amigo que hace mucho tiempo no vemos y no habíamos tenido tiempo de hablar con él, o alguien que sabemos que ha vivido una experiencia similar y decirle, yo he vivido esto, me contaron que usted, así no tengamos mucha confianza con él, ¿cómo hizo para salir adelante? Cuando uno escucha cómo elaboró otro el dolor similar al de uno, empieza a ver que hay posibilidades. Por eso, como decía la Chatica, los grupos de apoyo son maravillosos porque uno empieza a identificarse con una u otra persona. Entiendo lo que este está diciendo, mi caso es parecido a este, y se hacen muy amigos, hay amistades muy grandes allí porque hay algo que nos une, hay un lazo que nos une, y entonces en los descansos hablan entre ellos específicamente, se llaman por teléfono, se invitan a la casa porque se identifican más. Eso es tan importante que en algunos grupos de apoyo a veces hemos decidido dividirlos por tipos de duelo. El duelo por la muerte de un hijo es diferente del duelo por la muerte de un esposo, la muerte de un amigo, la muerte de un padre, la muerte de una abuela. Dividirlos por tipos de duelo. Y si es posible, inclusive por tipo de muerte. ¿No? No es lo mismo que la persona haya muerto de muerte natural o que haya muerto de muerte intempestiva o a través de una decisión como el suicidio. Entre más haya algunos lazos que los unen,
hay más empatía y entonces empieza a encontrar uno una mayor comunicación. Entonces los amigos van a entender profundamente ese sentimiento que estás expresando, porque es muy parecido al de él. Hay muchos puntos de contacto. Chévere. ¿Ibas a decir algo, Cheta? ¿No? ¿Ibas a decir algo o no? No. Quiero compartir dos comentarios que nos han hecho. Uno de Carmen Alicia Delgado. Dice, son muchos los amigos que llegan, pero son pocos los que quedan y siempre están presentes. Lo decía la Chata, son los amigos del alma, ¿no? Aquellos amigos que los cuenta uno con los dedos de la mano y sobran dedos. Esos son los que hay que utilizar y aprovecharse en estos momentos, ¿no? Son las personas claves. Y Marisela nos comparte algo muy, muy interesante, ¿no? Dice, yo no he querido compartir, me han dicho cosas espantosas, ilógicas. Quien no ha habido la pérdida de un hijo solo dice cosas tontas. Lo comparto con mi grupo de tanatología, donde sé que me entiende. No sé si alguien quiere hacer algún comentario sobre lo que dice Marisela. Marisela, ahí está un ejemplo claro de la forma de amar. La gente se acerca y dice cosas tontas, porque es que nadie está preparado para la muerte. Nadie habla de la muerte. Si uno plantea el tema de la muerte, después hay alguien que dice rápidamente, hace poco estuve hablando con unos viejos amigos a través de un medio como este, no estábamos hablando de duelo, estábamos hablando de un coro que tuvimos hace muchos años y eso nos reunió, y alguno habló de la muerte y yo escuchaba, yo no quería participar. Y de pronto el más viejo dijo, bueno, ya está bien de malos momentos, ya cambiemos de tema. Entonces todo el mundo le hizo caso y cambiaron de tema. Y todos éramos personas mayores que teníamos por qué hablar de la muerte, pero la muerte no se habla. Entonces, cuando uno se acerca a eso que llaman dar el pésame, que es una costumbre social, pues generalmente no tiene nada que decir. Entonces da un abrazo, simplemente un silencio, o dice la palabra, mi sentido pésame, ¿no? O dice alguna tontería. A veces dice cosas absolutamente ridículas. Pero lo importante no es lo que está diciendo, es la intención. Es que esa persona se vistió con un vestido formal para ir a ese momento, allá al velatorio o la misa o el entierro, y un tiempo de su vida dedicó para estar allá y luego tuvo la valentía de acercarte a ti. Ella no está viviendo la pena, pero se acercó a ti a darte un abrazo. Es un acto de amor. Entonces recibamos ese acto de amor, independientemente de las palabras que se digan, que generalmente no tienen por qué ser las más sabias. No tienen por qué ser las más sabias. Pero estás dando amor. Recibe el amor. Y punto. Y gracias, ¿no? Tú tienes en alguna parte de tus escritos, Juli, alguno que se acercó y te felicitó, ¿no? Era la historia de una amiga. Porque fue el embrollo que terminó felicitándote, felicitaciones, ¿no? Eso pasa, pero lo hizo sí, con... en el libro lo contamos y era una amiga que va a la muerte del padre de su mejor amiga y ella quería, obviamente era su mejor amiga, quería darle consuelo de la mejor manera y haciendo la fila típica para abrazarla, cuando la abraza, él iba a decir mi sentido pésame. Había elaborado todo un discurso en su cabeza y lo único que le salió fue felicitaciones. Y de la pena, de la vergüenza, se volteó y salió corriendo de la funeraria. Pero claro, la intención era completamente otra, ¿no? Al principio me imagino que la amiga se habrá molestado, pero con el tiempo entendió claramente el momento y bueno, eso pasó. Que no dejó de ser más bien una anécdota, ¿no? Bien, creo que se nos ha ido el tiempo, quisiéramos seguir compartiendo con ustedes, pero tampoco queremos que sea muy, muy extenso y muy largo. Quisiera finalmente compartir para cerrar con esto, ya Marisela vuelve a comentarnos, dice, me ven bien y 2 personas me han dicho, te veo bien, creo que me duele más a mí. Eso es lo que le han dicho algunos a Marisela. Sí, no es fácil, ¿no? No es fácil todo este proceso. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Hoy estuvimos trabajando la tarea
Uno, esperamos la próxima semana a esta misma hora, este mismo día, comenzar y compartir con ustedes la tarea número 2. Recordarles a quienes están aquí que pueden, bueno, hay algunos del grupo que ya están aquí vinculados, pero quienes no, pues se pueden vincular a nuestro grupo de apoyo vía WhatsApp. Lo único que tienen que hacer es, me envían un WhatsApp diciéndole quiero ser parte del número de apoyo. Ahí está, 593-984-640348. Y yo inmediatamente los agrego, ahí no hay ningún compromiso ni nada. Y también recordarles que, pues bueno, para los que quieran adquirir nuestro libro, o tenemos una aplicación web, celular, que se basa en las tareas y a modo de diario va acompañando nuestro proceso y va dándonos consejos útiles. La aplicación la pueden descargar desde el Google Play, y el libro lo pueden conseguir en nuestra página que se llama dphdigital.com. Ahí hay una tienda, ustedes buscan las 15 tareas del duelo y ahí hemos tratado de estas cosas, pues estas son las maneras como sostenemos todas estas iniciativas, y hemos tratado de que los precios sean lo más bajo posible para también que pueda ser una ayuda para todos ustedes. No más, muchas gracias, Pa, muchas gracias, Ma, por toda la experiencia, por todas las reflexiones. Muchas gracias, Pa, por todo. Gracias, esperamos volver muy pronto. Qué rico poder tener esa oportunidad. Chévere, chévere. Muchas gracias. Lili nos da las gracias. Carmen, Josefa, Norma, un saludo a todos. Están desde México, desde Bolivia, desde Colombia, en Ecuador tenemos algunas personas. Así que bueno, muy chévere. Muchas gracias a todos. Cualquier cosa también, si tienen alguna pregunta, me escriben al celular. Yo con mucho gusto. ¿Me pueden decir nuevamente cómo entrar al grupo de apoyo? Envíame un WhatsApp. O sea, anota mi número en el WhatsApp. Mi número, pones el signo más 593, ahí en pantalla está, 593-984-640348. Lo agregas en tus contactos, me mandas un WhatsApp diciendo quiero vincularme al grupo y yo me encargo del resto. ¿Vale? Incluso te actualizo también. Ahí estamos poniendo el link de donde ustedes pueden adquirir también el libro, para quien lo desee. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana, entonces, con nuestra segunda tarea. Qué bueno verlos y ojalá, si creen que esto es útil para algún familiar o amigo, pues invítenlo. Aquí estaremos encantados de poderlo tener. Muchas gracias a todos. Hasta luego.